Estamos en la semana número 4 y tenemos lo siguiente. El área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, Colegio Jorge Basadre de Puente Piedra. Tenemos el nombre del docente y también tenemos el tema de hoy día, la interculturalidad en el Perú. Es el tema a trabajar el día de hoy. La interculturalidad en el Perú. Tenemos las normas de clase que siempre son importantes recordar. El uso de la webcam es obligatorio, al igual que el audio, siempre al inicio, siempre durante y también al final de la clase. Los estudiantes ingresan al Zoom con su nombre completo, por favor, y apellidos. Después de la clase se comparte la misma y deben ser copiadas en el cuaderno y enviadas el mismo día, o sea, hoy, hasta las 6 de la tarde máximo. Eso constituye una evidencia de clase, ¿no? Recuerden que es importante la participación para la evaluación oral final. La evaluación del estudiante es fundamental. Y recuerde además los productos, que son las tareas o actividades que se dejan, siempre deben ser enviadas según el cronograma estipulado o las indicaciones dejadas, ¿no? Eso es importante. Muy bien, chicos, entonces nos vamos a ir rápidamente a mostrar si nuestro tema de clase es la interculturalidad. Entonces vamos a trabajar el título de la sesión. El título de la presente sesión es ¿qué es la interculturalidad y cuál es su importancia? Entonces, para poder entender un poco este título, voy a pedir algunas participaciones. Vamos a levantar la manito. Entonces, pregunta, ¿qué se entiende por interculturalidad? ¿Qué es la interculturalidad? A ver, manitos levantadas. Recuerden, por favor, levantar la manito para poder participar. Adelante, Núñez, te escuchamos. Interacción entre personas con culturas específicas. Interacción de personas con culturas específicas. Muy bien, Núñez. Ashley, adelante, Cubas. Es donde hay interacción entre personas o grupos con identidades específicas, donde no se permiten las ideas y acciones de una persona o grupo. ¿Donde no se permiten o sí se permiten? O sea, supongo que acá sí se permitirá. Claro, en realidad es un grupo de personas que se van a relacionar y cada una de ellas tiene su propia cultura. Cada una de ellas puede proporcionar a los demás su idiosincrasia, su forma de pensar y también sus, de repente, profesor, costumbres, ¿no? A ver, escuchamos Castro. La interculturalidad es el proceso de comunicación que tienen entre personas o de identidades culturales específicas. Ya, es un proceso, dice, ¿no? Que tienen un grupo de personas. Correcto, muy bien, Castro, eso es importante. Buenos días, por favor, los alumnos que han ingresado recién, reportarse. Buenos días, ¿quiénes son los estudiantes que recién han ingresado a la clase? Milady Calderón, profesor. Milady Calderón, ya, un momento, Milady Calderón. ¿Alguien más ha ingresado para poner la asistencia? Buenos días, ¿alguien más? Buenos días, profesor. Gabriel. Buenos días, no te escuché. Apellido, por favor, o nombre. Campomanes Huarcaya. Campomanes Huarcaya. Muy bien, Campomanes, buenos días. ¿Ya, alguien más ingresó? ¿Se encuentra el alumno Espinosa Flores Julián? Espinosa. No está el alumno Espinosa. Nunca entra, ya, correcto. Muchas gracias. Ni a las de usted ni a las de otros profesores. Guerrero Urbina, ¿se encuentra? Guerrero Urbina Cristina Marisol. Bueno, ellos son los que no están hoy día. Ya se conectarán. Entonces estábamos hablando sobre la interculturalidad. Tengo acá registrado la participación de Núñez, de Cubas y de Castro, que aportaban sobre lo que podría ser la interculturalidad, que es un proceso de relacionarse, dice. En el chat también me escriben, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, buenos días en el chat, muy buenos días, excelente. Bueno, si la interculturalidad es un proceso, dicen ustedes, hace referencia a un conjunto de ideas que van aportando los diferentes grupos dentro de una sociedad o una comunidad. Vamos a de repente ver acá qué más tenemos. Bueno, acá tenemos un esquema de interculturalidad, donde nos dice qué cosa sería la interculturalidad y qué interactúan.
Por ejemplo, dice, ¿qué es la interculturalidad? ¿No? Entonces vamos a marcar acá justamente qué es la interculturalidad. Y la interculturalidad la vamos a conocer como un proceso de interacción. Eso es importante. Interacción, o también llamado comunicación, ¿no, profesor? ¿De quién es profesor? De diferentes pueblos o de diferentes culturas, pues. Cuando hay interculturalidad, hay una interacción, hay una comunicación entre las diferentes comunidades. Cada una de ellas tiene mucho que aportar y también mucho que aprender, ¿no? Como lo ven, como se puede ver en la imagen. De repente en un colegio, en una comunidad, en la universidad, nos vamos a encontrar con personas que cada una de ellas va a aportar su propia cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos desde la forma de hablar, la forma de pensar y todo aquel conocimiento que esa persona ha ido acumulando o ha ido aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Desde las formas como también ha sido educado en la casa, desde los valores que ha recibido por parte de los padres, desde el conocimiento que ha podido descubrir mediante de repente la experiencia o mediante la razón, y también obviamente de cada una de los aportes que ha hecho su entorno social. Entonces, cuando encontramos a un grupo de personas, va a haber siempre una interacción, una comunicación. Y si esta persona, por ejemplo, viene de una realidad diferente a la nuestra, vamos a suponer que es de la sierra o de la selva, la interculturalidad o la interacción puede generar un mayor beneficio para la comunidad o para la persona, porque nos pone a disposición muchas culturas, nos pone a disposición muchos aprendizajes que de repente uno ignora. Entonces, profesor, cuando uno habla de interculturalidad, es básicamente el descubrir, ¿no? El descubrir las diferentes formas de ver el mundo que tiene una persona. Ahora, cuando interactuamos, dice que interactúan. Cuando interactuamos, vamos a hacer básicamente la manifestación de características, pues. Lo que te decía, cada persona ha desarrollado su propia identidad. Y justamente esa identidad que tiene cada persona se pone a disposición de la comunidad, ¿no? Desde la lengua, por ejemplo, hay alumnos, o ustedes quizás conocen, que tenemos familiares que hablan quechua, o que hablan aymara, o incluso que hablan de repente una lengua diferente, ¿no? Hablan el inglés, hablan el portugués, porque de repente lo estudiaron, o de repente vivieron un tiempo en el extranjero. Y cuando conversamos, podemos aprender de repente alguna palabra en quechua, en aymara, en inglés, en portugués, etc. Costumbres diferentes también, ¿no? Costumbres diferentes. Cada uno de repente en la sierra hay una costumbre, cuando hay un cumpleaños, cuando de repente hay un entierro de alguien, muere un familiar, de repente lo entierran con banda, con música, con jolgorio. De repente hay una costumbre de comer un plato determinado, de repente en la selva, el tacacho, los juanes, o de repente en la sierra, la pachamanca, incluso en la religión también, ¿no? En la religión se ve ahora eso, profesor. Personas que de repente son cristianas, otros son evangélicos, otros son de repente de alguna otra iglesia, y si uno viaja en el mundo va a encontrar gente que es de repente musulmana, gente que es de repente protestante, etc., etc. Entonces la interculturalidad tiene que ver con eso, con un proceso de interacción. Pregunta, ¿el Perú es un país donde hay muchas culturas o predomina una cultura? Mano levantada, por favor. Nuestro país. A ver, Cielo Gabriela, te escucho. El país es multicultural debido a que tiene distintas regiones y cada una tiene su propia identidad, su propio idioma, sus propias costumbres. ¿Y eso es bueno o malo, Cielo? Es algo bueno porque nos permite a nosotros conocer un poco más y adentrarnos y conocer. Claro, ¿no? Muy bien. A ver, te escucho, Cubas, adelante. Que sí, el Perú es un país donde tiene un montón de culturas y eso nos permite saber nuestro pasado con las culturas, cómo aprender el idioma aymara, el quechua, y también tenemos tribus. Ah, muy bien, ¿no? Tenemos, bueno, más que tribus, tenemos comunidades nativas, ¿no? En la Amazonía. Xáninca, Jíbaro. Castro, te escucho. Profesor, Perú es un país multicultural, que está lleno de tradiciones, gastronomías y muchas otras cosas más. Por ejemplo, tú, Castro, vamos a suponer Castro, por ejemplo, tú,
¿Qué comida conoces aparte de la que normalmente preparan tus padres, por ejemplo? Una comida que no es de Lima de repente. Mm, A ver. O alguien por el ahí camu que no camu. sea Castro. A ver, Castro, ¿te escucho? El camu camu. El camu camu es una bebida, ¿no? Muy bien, el camu camu es un fruto de la Amazonía. A ver, Cielo levantó la mano, te escucho. La pachamanca que viene del departamento de Huánuco. La Pachamanca, que es de la sierra, específicamente cada zona tiene su departamento, ¿no? Huánuco. Dime, Carla Sofía, Cielo, te escucho. El tacacho. El tacacho. ¿Has probado tacacho? ¿O solamente conoces, Cielo? Creo que sí lo llegué a probar una vez, Oh, pero... algo así. muy bien, profesor. Si ustedes me mencionan platos, forma parte de la interculturalidad, la pachamanca, el tacacho, de repente si uno quiere probar, no sé, profesor, va al norte, en el norte hay una chicha especial, ¿no? Diferente. Inclusive también hay una forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, a ver, Cuba, levantó la mano, te escucho. Ahí en el norte existe la chicha de jora. La chicha de jora, ¿no? La chicha de jora que lo sirven en un recipiente peculiar. Creo que mis amigos del norte le Se dicen, llama poto. Sí, ese claro. recipiente se llama poto. Mi papá es de allá. Ah, muy bien, muy bien. Por ejemplo, ya vamos a ver, vamos a ir viendo eso. Muy bien, señorita Cubasa. Profesor, la chicha de poto, ¿no? ¿Qué cosa, profe? No, así le dicen los amigos del norte. Si uno viaja al norte, sea Piura, Tumbes, y dentro de Piura alguna provincia, por ejemplo, Catacaos, de repente, Morropón, ahí vas a probar, pues, la chicha de jora que dijo su compañera, pero el recipiente le llaman el potito, ¿no? Y ahí justamente es donde te dan a probar esta bebida, que lo podemos encontrar también en otras partes, pero cada uno tiene su propia cultura, ese es el punto. Entonces, efectivamente, la pregunta era, ¿el Perú es un país pluricultural o multicultural? Por supuesto. Somos un país que alberga muchas culturas, muchas, algunas autóctonas, como es en el caso del quechua, del aymara, porque son los que han podido rescatarse y sobrevivir. Hay muchas otras naciones que se han ido perdiendo en el tiempo, pero otras también que han llegado en el proceso. Por ejemplo, en el Perú ha llegado la esclavitud negra, ¿no? Los africanos en la época colonial, y ellos han llegado y también han aportado una cultura. Por ejemplo, profesor, los africanos tienen no solamente una cultura en cuanto a la gastronomía, en cuanto a la forma de ver el mundo, sino también la parte física, ¿no? Que sobresale del resto. También han llegado en la República los chinos, ¿no? Los chinos culís, que también han aportado su propia cultura. También llegaron los japoneses, también llegaron los europeos a la zona de la selva. A ver, pregunta, ¿quién de acá tiene familia en de repente Chanchamayo, La Merced, Villarrica, Huánuco, Tingo María? Y ahí ha observado que hay comunidades de alemanes, de austríacos en la Amazonía. De repente alguien por acá tiene alguna familia o ha escuchado la zona de Posuso, Villarrica, Oxapampa. Ahí hay comunidades, profesor, de gente europea, descendientes de europeos, austriacos, alemanes, han vivido y viven todavía ahí. Entonces, cuando uno viaja a esa zona, es posible encontrar personas que tengan el... A ver, Connie Gamboa, te escucho. Profesor, yo tengo familia en Trujillo, en Otusco, en Mótil también. Ya, ¿y has podido observar eso que menciono? ¿O alguien por ahí? Cuando uno viaja a la Amazonía, a esas zonas, ahí va a encontrar ese tipo de cultura, ¿no? Es más, las viviendas, las casas han sido desarrolladas al estilo europeo. Entonces, efectivamente, pues, el Perú es un país pluricultural, multicultural, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Pluri y multicultural. Seguimos avanzando por acá. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿qué nos dice la Constitución Política del Perú con respecto a la interculturalidad? Siempre es bueno tener un respaldo. Siempre es bueno entender qué nos dice la ley más importante de los peruanos. Y la ley más importante de los peruanos, ¿cuál es, profesor Luis? Bueno, la ley más importante es la Constitución Política, pues chicos. Es el documento más importante para todos. Entonces, la Constitución Política nos dice esto, ¿no? Y recordar que nuestra Constitución Política rige a partir del año 1993, ¿no? Esa es la Constitución Política actual, a partir de ese año. Entonces, la Constitución Política nos dice en el título 1, que se llama de la persona y de la sociedad, capítulo 1,
derechos fundamentales de la persona, dice, capítulo 1. Y dentro de estos derechos fundamentales de la persona, recuerda, título 1 de la persona y de la sociedad, así se llama. Título 1 de la persona y la sociedad. Capítulo 1, derechos fundamentales de la persona, ¿no? Ahí está la vida y todo lo que conocemos. Bueno, en el artículo 2, toda persona tiene derecho a, ¿no? Y básicamente el inciso 19, ahí está. En el inciso 19 del artículo 2, ¿no? Del capítulo 1, derechos fundamentales de la persona, del título 1 de la persona y la sociedad, ahí está. Título 1 de la persona y la sociedad, capítulo 1, derechos fundamentales de la persona, artículo 2, toda persona tiene derecho a. ¿Qué tiene toda persona? Y en el inciso 19 nos va a hacer referencia a lo que estamos viendo hoy día en clase. Dice, a ver, vamos a ver por acá, hay estudiantes que están, un momento por favor. Ahí está. Entonces, tenemos lo siguiente por acá. Ya está. Toda persona tiene derecho a ¿qué? Voy a pedir un voluntario de repente para que me ayude a leer. A ver, alguien que levante la manito. A ver, te escuchamos, Cubas, fuerte. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Muy bien, señorita Cubas. Entonces, profesor, ahí está una parte de lo que dice la Constitución, ¿no? Que el Estado, eso es fundamental, ¿ah? El Estado que no es el presidente, sino son todos los poderes en realidad, tanto el judicial, legislativo y obviamente el ejecutivo, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica, ¿no? El Estado entiende que el Perú es un país pluricultural, eso está clarísimo, ¿no? Eso está clarísimo, por ejemplo, la educación que vivimos ahora, ¿no? El Estado reconoce y entiende que hay estudiantes en las provincias de la Amazonía o de la Sierra que tienen una lengua distinta a la de nosotros y que hay que ver la forma de que ellos puedan tener acceso a la educación, pluralidad étnica y cultural de la nación, ¿no? Todo peruano tiene derecho, dice además, a usar su propio idioma ante cualquier autoridad, ¿no? Si, por ejemplo, se cita a un campesino a de repente una audiencia al Poder Judicial o de repente al Congreso, alguna comisión también investigadora en el Congreso, se cita a un campesino, el campesino tiene el derecho de poder utilizar su propio idioma, su propia lengua, y el Estado tiene que facilitarle un intérprete. No se puede obligar a una persona, eso forma parte de los derechos humanos que rigen en el Perú y en el mundo, no se puede obligar a una persona literalmente, profesor, a hablar en una lengua cuya que él no es nativo, pues. Yo no puedo obligar, por ejemplo, a Estefano o a cualquier estudiante a hablar en inglés, porque no son nativos del inglés, ¿no? Menos en portugués. Entonces el Estado reconoce que somos un país pluricultural, somos un país que tiene demasiados aportes, y una sociedad con demasiados aportes es una sociedad rica en costumbres que hay que aprovechar en todos los aspectos, ¿no? Por eso tú vas en el día de ayer, seguramente has leído, has escuchado, ha habido un debate presidencial que también va a haber hoy día, debate, y estamos viendo que cada candidato tiene una forma distinta de pensar, físicamente también cada uno es distinto. Eso es el Perú, ¿no? El Perú es un país pluricultural desde la parte física hasta la parte de las ideas. Cada persona tiene una forma diferente de ver el mundo y de entender el mundo, ¿no? Te escucho, Cubas, levantas la mano. Profe, todos los así que están postulando dicen que van a cambiar la Constitución en vez de decir vamos a reformar la Constitución. O sea, quieren cambiarlo de nuevo. Otros países hicieron así y terminaron mal y no entiendo por qué ellos están diciendo lo mismo. Solo desde que esa marcha dijeron quiero que cambien la Constitución, todo esto, creo que de ahí cambiaron su opinión. Eso quiero saber, ¿por qué quieren cambiar la Constitución? ¿Quién sabe? Tal vez no lo haya leído. Muy bien, interesante la pregunta. Profesor, ¿por qué se quiere cambiar la constitución política en el Perú? ¿Cuál es el motivo, profe? Bueno, la constitución política en el Perú, como les dije, rige del año 1993, desde el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Presidente hoy día en prisión.
Ahora, ¿por qué se quiere cambiar la Constitución? Porque hay muchos artículos de la Constitución que en realidad en la actualidad, en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, han dejado muchos vacíos legales. Por ejemplo, hace 30 años no se robaban los celulares, ¿no? No se robaban como se roban ahora. Ahora tú sales y te matan por un celular. Te matan por un celular. Hace 30 años no se veían tanto los conflictos sociales, como por ejemplo por la minería o por el agua. Hoy día los campesinos en la sierra aducen que la minería destruye la laguna, los ríos, y eso malogra la agricultura. Entonces, la realidad del Perú ha cambiado con respecto a hace 30 años. Ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, como la realidad del Perú ha cambiado, se sobreentiende que la ley también tiene que adaptarse a estos cambios. Por ejemplo, hace 30 años uno no se imaginaba que iba a ser clase virtual. Tú les preguntas a tus papás y te van a decir que ellos no han tenido clases virtuales. Tú tienes una clase virtual y de repente tus hijos o tus nietos también lo van a tener en un futuro no muy lejano, si la situación sigue así, ¿no? Si aparecen virus y bacterias y todo lo demás. Entonces, como la sociedad está en constante cambio, transformación, se necesitan leyes que permitan una mejor convivencia en la sociedad. Recuerda que toda persona es libre, pero no es libre para hacer lo que le dé la gana, sino es libre para hacer lo que dice la ley. Entonces, en esa idea, la ley de un Perú tiene, o la ley de un país en realidad, que no puede ser el Perú solamente, de cualquier país, tiene que estar adaptada a la sociedad en la Constitución fue hecha en el siglo XX y estamos en el siglo XXI. Había gente que ni nacía cuando apareció la Constitución y hoy día tiene de repente 30 años o quizás un poco más. Entonces el punto es que se busca cambiar la Constitución porque hay muchos vacíos legales que no permiten el desarrollo de la sociedad, ¿no? La delincuencia, la corrupción han tenido impunidad en base a la Constitución. Entonces, por eso se urge esta reforma. Tenemos presidentes corruptos, tenemos congresistas corruptos, y muchos de ellos se amparaban en esa Constitución política. Que está mal cambiarla, sí está mal cambiarla, eso sí. Lo ideal no es cambiar una Constitución. Entonces lo ideal para ahí sería hacerlos unas cuantas reformas, quitar unas leyes y añadir las otras. Claro, lo ideal debería ser reformar una Constitución. Sin embargo, ahí viene el tema, ¿no? Sin embargo, cuando uno pregunta a la población, a la sociedad, si está de acuerdo o no está de acuerdo con la Constitución, hay muchas personas que sí desean cambiarla por una sencilla razón, porque esa Constitución fue dada en medio de un gobierno para muchos dictatorial, ¿no? Fujimori disolvió el Congreso y a partir de ahí se hizo esa Constitución política. Entonces no tuvo tanto el consenso de las fuerzas políticas y por eso es que muchos candidatos hablan de elaborar una nueva Constitución, pero a partir de una asamblea constituyente. Es decir, elegir a los mejores cuadros de los partidos políticos que existen en el Perú y a partir de una asamblea elaborar una nueva Constitución que permita que sea más acorde a la sociedad en la que nosotros nos mostramos. Por ejemplo, el tema de hoy día, la interculturalidad. Hace 30 años, ¿quién se iba a imaginar que los venezolanos iban a llegar al Perú? Y cuando uno revisa la Constitución política y ve los delitos que cometen los venezolanos o ve el tema de la delincuencia extranjera, los castigos no son tan severos. Y hoy día eso es una realidad en el Perú. Así como hay extranjeros que vienen a aportar, hay extranjeros que vienen a delinquir, y eso ustedes lo saben, ¿ah? Ustedes seguramente en las noticias lo han leído, ¿no? Que roban, que asesinan. Entonces, eso, por ejemplo, no estaba contemplado en la Constitución del 93, el problema de las fronteras, el problema de la migración, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones nos llevan un poco a pensar. Tenemos una generación del siglo XXI, que son ustedes, viviendo bajo un documento del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Reformar o cambiar? Entonces, algunos dicen hay que reformar solo algunos aspectos.
Otros dicen, no, hay que cambiar todo, hacerlo más acorde a la sociedad. Entonces ahí viene un poco el debate, ¿no? Entonces lo que sí hay que tener claro es que la interculturalidad de nuestro país cada vez es mayor. Cada vez es mayor. En el Perú vamos a encontrar desde los mismos peruanos, que de por sí también son multiculturales, sierra, selva, costa, y vamos a encontrar extranjeros, ¿no? Venezolanos, colombianos, ecuatorianos, y cada uno con su propia cultura también, ¿no? Por ejemplo, su forma de hablar, que es un dialecto, ¿no? Su forma de un castellano, hablan el castellano como nosotros, pero de una manera distinta, eso es un dialecto. Tienen una cultura distinta a la de nosotros, una comida quizás distinta, ¿no? Entonces, todos esos cambios de la sociedad siempre llevan a repensar, ¿no? En que las leyes tienen que también estar acordes a estas transformaciones sociales. Entonces, chicos, eso es más o menos la respuesta en cuanto a la pregunta de constitución. Y recuerden, pues, que vivimos en una sociedad cambiante, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que iba a llegar un coronavirus que iba a cambiar el mundo? ¿Quién, no? O sea, nadie. Y eso forma parte de las cosas que se van dando. Entonces, muy bien, muy buena pregunta. La interculturalidad entonces está presente en todas nuestras acciones y la Constitución política también habla de interculturalidad. Y también tenemos acá lo siguiente. Vamos a visualizar por acá. ¿Cómo practicar la interculturalidad dentro de la sociedad, ¿no? ¿Cómo ser intercultural? Tolerar a las personas, profesor, que hablan diferente a nosotros. No tolerarlas, marginarlas. Pregunta, a ver, ¿el peruano es racista? ¿Qué crees tú? ¿Somos racistas los peruanos o no somos racistas? La A ver, mayoría. manitos levantadas, por favor. A ver, te escucho, Cubas, que levantó la mano. Adelante. Algunos sí son racistas con nuestra misma cultura solo por tono de piel, porque eres de la sierra, sí. Sí, sí he visto así que te insultan, te dicen indio, no perteneces aquí, anda a la sierra donde tú perteneces. O sea, entre peruanos sí hay racismo. Ah, muy bien. Para Cuba sí hay racismo en el Perú, sí hay insultos y todos los demás, perfecto. A ver, alguien más con la mano levantada. La pregunta es, ¿crees que el peruano es racista, sí o no, y por qué? A ver, ¿quién más levantó la mano? ¿Solamente Cubas? Listo, entonces solamente Cuba, ¿no? Bueno, Cuba tiene una opinión con respecto... A ver, Núñez, te escucho. Sí, profesor, aquí en el Perú hay mucho racismo también porque, tipo, tú eres de Lima, pero ves a una persona de la sierra. La ¿Ya? mayoría de limeños le dice serrano o que llama, algo así he escuchado varias veces. Llama. ¿Por Y qué? ¿Qué tiene que ver sí, el animalito ahí? ¿Por qué? no sé, es Según que tu razonamiento, ¿por qué le dirías a una persona llama? supongo que porque la llama es un animal de la sierra, pero no tiene nada que ver con las personas. Pero aún así siguen, son racistas de ese modo. Y por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado tú, Cielo, que a una persona le digan burro o nunca has escuchado eso? Sí. ¿Y por qué crees que a una persona le podrían decir burro? ¿Por qué? Bueno, dicen que porque el burro es un animal terco. Terco. Y ahí, supuestamente esa persona es terca, imagino, ¿no? La comparación viene por ahí. Ujú. O sea, para Cielo también hay racismo, es cierto, ha dicho algo que es verdad, ¿no? Los llamados insultos que hay en la sociedad, ¿no? Los insultos a veces discriminatorios, los insultos que en realidad generan pues discordia, generan exclusión dentro de nuestra sociedad. A ver, Estefano, te escucho. Profesor, las personas admitimos que somos racistas con las personas de otros países por su color, por su economía y por otras cosas más. Eso nadie va a negarme. Claro, incluso ha dicho algo muy cierto, ¿ah? Si el peruano también genera racismo por el tema de la economía, ¿no? Si esa persona no tiene los medios económicos, también a veces los podemos excluir. Pregunta, ¿crees que ahora en el siglo XXI, o sea, en esta época en la que estamos viviendo actualmente, crees que exista la discriminación por color de piel o crees que ya no? A ver, manos levantadas. Mari Ramos, te escucho, Mari Ramos. Sí, profesor, aún sigue. Aún sí, Mari Ramos. ¿Por qué Mari Ramos, crees tú? Porque hay muchos que justamente por el color de piel siempre son discriminados. Por ejemplo, Mari, ¿tú has visto eso? ¿Has visto esa discriminación o no? En algunas veces sí, se podría decir. En algunas veces sí. Por ejemplo, recuerdo que una vez estaba en el bus
en Los Chinos, de repente ha subido ese carro, que pasa por Megaplaza, por Plaza Norte, y estaba en Los Chinos y justamente estaba sentado ahí como pasajero y escuchaba que conversaba una señora con su hija adelante, y no porque me interese la conversación, sino porque el bus no tenía música y yo no llevaba audífonos y estaba ahí sentado. Y la señora estaba al siguiente asiento y hablaba con la hija, muy fuerte además, y escuchaba que, obviamente antes de la pandemia, porque ahora con la pandemia no se puede hablar por el tema de la mascarilla, y escuchaba que la señora le decía a su hija, ¿no? Tienes que casarte con Juan. Bueno, no sé quién habrá sido Juan, ¿ah? Tienes que casarte con Juan porque hay que mejorar la raza. Pregunta, ¿qué entiendes tú cuando te dicen eso? Mejorar la raza. ¿Qué podría significar eso? Que la señora le dice eso a su hija, ¿no? Tienes que casarte con tal persona porque hay que mejorar la raza. ¿Qué se entiende? A ver, por ahí una manito levantada. A ver, vamos a ver, por acá veo 3 manos levantadas. A ver, Núñez Maceo, te escucho. Bueno, si quiere decir que la mamá está criticando a su color de piel de su hija o algo así, a su contextura física y todo eso, y entonces quiere que se meta con una persona que tal vez tiene buena estética, buen color de piel, y para que pueda la genética de sus hijos cambiar. Interesante, muy bien. A ver, Cubas, te escucho. También por lo que dijo mi compañera anterior, o tal vez que también no tengan dinero, estén así a las justas manteniéndose, Estatus como social. algunos que solo tienen, ajá, como para el estatus social, para que suban. Interesante, ¿no? El estatus social. Hay que subir. Miren, te das cuenta que tomando ejemplos de la realidad, podemos deducir qué cosa, profesor, que el Perú o que el peruano todavía, lamentablemente, es racista, ¿no? Todavía. Y eso es lamentable porque vivimos ya en una sociedad, como te acabo de decir, multicultural, pluricultural. En el Perú encontramos de diferentes platos, gastronomía, diferente forma de pensar, hasta diferente aspecto físico, ¿ah? Entonces, El pero Perú tiene para ser una potencia mundial, pero por la corrupción, ¿no? claro, y tú lo acabas de decir además, siempre se ha mencionado eso, ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, con todos los recursos que hay, y además el sudamericano, el latinoamericano cuando viene al Perú se sorprende, porque dicen que los peruanos trabajan bastante, ¿no? Y eso es cierto, ¿ah? Trabajamos bastante, sino que lamentablemente la mala administración a veces de nuestros presidentes han generado pues la situación económica que muchas veces no es la adecuada. Bueno, acá la pregunta es, ¿cómo practicar la interculturalidad? Dice, ¿no? ¿Cómo nosotros y ustedes, nosotros los adultos y ustedes que están en formación, podríamos practicar esta palabra tan importante en el siglo XXI, interculturalidad? Porque no me gustaría que uno de mis estudiantes, ni cualquier persona en realidad, muestre rezagos de racismo, de exclusión, sino por el contrario, genere pues la inclusión dentro de la sociedad, el apoyo, el respeto. Si bien es cierto, quizás, como diría un filósofo de la Ilustración llamado Voltaire, no puedo pensar como tú, pero daría hasta mi vida para que tú des o para que tú te expreses, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con tus ideas, no voy a pensar como tú, pero soy capaz de dar mi vida para que tú puedas expresarte, diría Voltaire. Entonces, si bien no podemos estar de acuerdo con una idea, pero al menos hay que ser tolerante, ¿no? Con el compañero, con el amigo, con el vecino, con la persona. Entonces, ¿cómo practicar la interculturalidad? Dice acá el esquema, y es básicamente, supuestamente, en base a estas palabras. Siempre debe haber una comunicación afectiva. ¿Qué es una comunicación afectiva, profe? Una comunicación que busque generar una mejor sociedad. Si, por ejemplo, una persona de la sierra o de la selva que por primera vez ha llegado a Lima y no conoce, porque suele suceder, no conoce, y te pregunta, ¿te conoce esta dirección? No marginarlo, no excluirlo, sino apoyarlo. Por supuesto, está por acá, puedes llegar así, allá, porque recuerda que muy aparte de ser peruano es un ser humano, ¿no? Y entonces estamos tratando de manejar la situación siempre mediante una buena comunicación. Afectiva no quiere decir que lo voy a abrazar, le voy a dar un beso, sino quiere decir que lo voy a tratar de una manera cordial. Claro, siempre y cuando esa persona también necesite o requiera la ayuda. ¿Qué más? Diálogo y debate, ¿no? Una cosa es dialogar y otra cosa es pelear, ¿no? El dialogar, e inclusive en un debate,
No siempre se tienen que ver las posturas. De repente para una persona de la sierra, la pachamanca es su mejor comida. De repente el caldo de mote, ¿no? Es una mejor comida. De repente una persona de la sierra dice, el caldo de mote es riquísimo, esa es la mejor sopa que hay en el Perú. Y una persona de la costa de repente dice, no, el mejor caldo es el caldo de gallina, ¿no? Y se arma un debate ahí entre los dos. ¿Cuál caldo es mejor? Entonces acá no hay que pelear, sino hay que exponer nuestras ideas. Y bueno, que nuestras ideas al final sirvan para qué? Para mejorar la gastronomía en el Perú, pues. Eso es el diálogo y el debate que debe generar la construcción de una mejor sociedad. ¿Qué más? La convivencia social debe tratar de ser bastante empática y con respeto, ¿no? Si yo tengo vecinos en mi comunidad que son de la selva y que tienen sus costumbres, yo no me puedo burlar ni marginarlos, sino más bien aprovechar para ir enriqueciéndome de esa cultura, ¿no? Entender cómo es su forma de ver el mundo, para que de repente si en algún momento yo viaje a la Amazonía a hacer turismo, pueda adaptarme y pueda entender y pueda conocer también esa parte de esa cosmovisión. O de repente, como pasa en muchos casos, ¿no? De repente tu papá es de la costa y tu mamá es de la sierra, o tu papá es de la costa y tu mamá es de la selva. Y ahí tú ves cómo ha habido y cómo es una convivencia, cada uno con sus propias costumbres. ¿Qué más tenemos acá? Debe haber confianza, eso es cierto, confianza siempre en que la otra persona va a tratar de desarrollar un mejor mecanismo dentro de la sociedad, eso es importante, aunque nuestra confianza ahora debe ser también alturada, no caer en una confianza excesiva, porque recuerden que también eso genera problemas a largo plazo, ¿no? Siempre. Cooperación, ayudarnos entre peruanos, ayudarnos también, profesor, con los inmigrantes, siempre y cuando no se pierda el respeto, ¿no? La cooperación para una mejor sociedad y las Diferenciarse también. experiencias. Claro, y las experiencias también, ¿no? Por eso, ¿qué es una experiencia? Es todo aquello que esa persona vivió y que me va a trasladar a mí, ¿no? De repente esa persona ha viajado a la selva o ha viajado a la sierra y me dice, si viajas a tal lugar, debes llevar de repente repelente para mosquito. ¿Por qué? Porque en la selva hay muchos mosquitos y no vas a poder dormir, ¿no? Y te debe tener cuidado contra tal mosquito y te está contando una experiencia. O te dice, si viajas a la sierra, lleva de repente tu chullo, tu chompa y un En la plástico porque sierra hay el frío. lluvia. Claro, porque hay lluvia. Lleva por si acaso ahí chalina porque ahí hace demasiado frío. No lleva por si acaso una pastilla porque te puede chocar el viaje, te puede dar soroche. Entonces te cuenta una experiencia y esa experiencia ayuda a enriquecer la sociedad, ¿no? Entonces con esto se practica la interculturalidad. Ahora, ¿cuál es la importancia de vivir en un país intercultural o pluricultural o multicultural? Dice. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, número uno, permite el conocimiento de diversas experiencias y tradiciones, fortaleciendo nuestra identidad. Por ejemplo, chicos, en la sierra básicamente, aunque también ahora en la costa, en la sierra hay un plato típico, hay un animalito que se come en la sierra y que lo come muy rico, ¿ah? Y que de repente acá en la costa hay personas que no lo quieren comer porque dicen, no, qué feo, me hace raro. ¿Qué animalito será Cuba? A ver que levantó la mano. El cuy. El cuy, por ejemplo, ¿no? En la sierra tienen una tradición. Cuando hay alguna costumbre, alguna fiesta o algún cumpleaños, por ejemplo, comen su cuy, ¿no? Y también toman su chicha de jora, y también usan su hoja de coca y todo lo demás. Entonces, eso es una tradición, eso es una experiencia de la sierra, que se puede aprovechar para qué, profe. Se puede aprovechar para que cuando llegue un turista, ¿no? Venga y se quede maravillado con lo que ve, ¿no? Profesor forma parte de la idiosincrasia de los pueblos. Tú te vas a Puno, cerca al lado de Titicaca, ahí vas a ver las islas de los suros, ¿no? Cómo viven sobre la totora en la isla, cómo conservan sus propias tradiciones, que vienen de años, profesor, de generación en generación. Y eso es enriquecedor, ¿por qué? Porque le da una identidad al peruano, ¿no? Promueve el turismo también. ¿Qué más, profesor? Bueno, es importante la interculturalidad porque permite la valoración de la cultura de los demás y a su vez ayuda al desarrollo de los diferentes grupos sociales, por supuesto, ¿no? Hace algunos años no existía, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente. Hoy existe un Ministerio del Ambiente.
Hoy existe inclusive un Ministerio de Inclusión Social. ¿Y esos ministerios por qué se han ido creando? Porque las comunidades de la selva, por ejemplo, Xanincas, Jíbaros, ellos siempre supuestamente han estado olvidados por el Estado. Y es justamente la selva un lugar con muchos recursos, petróleo, gas, oro. Entonces se creó el Ministerio del Ambiente para tratar un poco de proteger también esos recursos y proteger a su vez a esas comunidades nativas y oriundas, ¿no? Que se podían perder si el medio ambiente no era debidamente protegido de la minería o de la extracción. El Ministerio de Inclusión Social también se ha creado, existe un ministerio que trata de ayudar, profesor, a las comunidades vulnerables o las comunidades que representan parte del autoctonismo nacional. Entonces, todo eso ha ido mejorando, profesor, la valoración de la cultura. Es un poco paradójico porque cuando viene un turista, y yo lo he visto en el centro de Lima y lo he visto a veces en Cusco cuando he viajado, vienen los turistas que son por lo general europeos, vienen y lo primero que hacen es tomarse fotos con la llama, con la alpaca, ponerse un chullo, ¿no? Comprarse un poncho y posar, ¿ah? Ellos, ¿ah? Y cuando uno les pregunta, porque hay algunos que hablan el castellano también, les preguntas, para ellos es algo interesante, es algo majestuoso, porque en Europa esas cosas son muy valoradas, ¿no? A pesar que no es su cultura, pero tienen muy desarrollado el tema de la interculturalidad, bastante desarrollado. Y ya sabes que la interculturalidad es reconocer algo que no es tuyo, reconocerlo como importante y trascendental para tu formación, ¿no? Es igual como que cuando tú viajes algún día a Europa, conozcas el Coliseo Romano de repente en Italia, o conozcas la Acrópolis en Grecia, te vas a quedar maravillado, ¿no? No es tu cultura, pero vas a sentir un respeto y admiración por la cultura de los romanos y de los griegos. Entonces lo mismo le sucede al europeo. Respeto y admiración por la cultura que no es suya, pero que es muy bien valorada. A ver, en el chat me escribe alguien. Claro, Shamila, el cuy y la patasca, por supuesto, Shamila. El cuy es un animal, un animalito típico del Perú y es un plato también típico en algunos lugares. También se come en la sierra, profesor. Claro, también se come el conejo, también se come la llamita, también se come la alpaquita, ¿no, profesor? Y también hay otros tipos de platos. Por ejemplo, de repente hayan escuchado, hay un plato en la sierra que es muy valorado porque tiene muchas propiedades medicinales, pero que no lo quieren comer porque dice que apesta. ¿Qué plato es? Mano levantada, por favor. Alguna vez me han dicho, no, yo no lo como porque huele feo, apesta, pero come, te dicen, porque tiene propiedades medicinales, te vas a sanar con eso. Gamboa Honorio, te escucho, Connie. ¿El tokush? El tokush, ¿tú lo has comido, Connie, o no lo has comido?